Bienvenidos a todos los que se están uniendo el día de hoy. Eh, Muchas gracias por unirse a la transmisión como todos los días jueves. Ya es habitual para muchos vernos eh, los días jueves a las 7 y hoy día ya tenemos en pantalla a la invitada del día de hoy, que es Sonia. Hola, hola. Vamos a esperar un poquito para que más gente se una a la transmisión. Ahí veo que se están uniendo y nos están saludando con manitos. Así que Manitos. manitos, así que vamos a esperar un poquito. Mientras tanto, si me pueden confirmar que se escuche todo bien, que no haya problemas de audio, por favor, se los agradecería mucho. Sí. Ahí un dedito para arriba me sirve para Si nos saber. escuchan a las dos. Sí, dedito para arriba, ya, súper. Excelente. Sí, se escucha súper bien. Sí, nos están ahí confirmando que se escucha perfecto, súper. Bueno, el día de hoy ya estamos aquí en pantalla con Sonia, quien es la invitada para hablar de este tema muy interesante que vamos a hablar el día de hoy, de mujeres en ciencia. Así que esperemos un poquito más de que se unan más personas. Mientras tanto, les quiero hacer un recordatorio de que el día de ayer lanzamos un concurso como Astrofísica Más para que revisen en las historias cómo pueden concursar. Y este concurso está enfocado a los niños, también en los niños que tienen alma de niños, también puede ser. Eh, Los niños grandes, los los niños, niños interiores. sí, el niño interior también puede participar. Pero se trata de que muchos de ustedes, quizás ustedes ya vieron de que estuvimos haciendo una serie de experimentos llamados Experimenta Más, donde los invitamos a ejecutar alguno de estos experimentos, que ustedes les saquen algunas fotos y nos las manden. Los detalles de este concurso los pueden encontrar en las publicaciones del MAS, que se encuentra tanto en Instagram o en Facebook, y ahí pueden ver tener más detalles para concursar. Así que los dejamos la invitación para que concursen, se motiven a hacer estos experimentos con sus hijos, va a ser muy entretenido y se pueden ganar un entretenido libro de Bruno. Así que no se me quería, no quería dejar ir a esta instancia de hacerle promoción a nuestro concurso por el Día del Niño. Ahora voy a partir presentando a Sonia, que como ya les dije, ya se encuentra en pantalla. Y Sonia es astrónoma y aparte es coach interactiva y mentora corporativa. Trabaja para la Asociación de Universidades AUI y el Observatorio Radioastronómico Nacional de los Estados Unidos, NARAO, en Chile. Y además ella es subgerente de divulgación y diversidad. Así que tienes un currículum gigantesco, Sonia. Soy vieja también, pues, por eso. No, no digas eso. Se acumula, se acumula. Así que hoy día tenemos una invitada de lujo, así que vamos a esperar sus preguntas. Voy a estar muy atenta al chat. Y antes de continuar, ya que el tema de hoy es el que vamos a hablar es sobre mujeres en ciencia, quiero leerles un pequeño un pequeño escrito que ¿Comunicado? tenemos comunicado, no sé cómo decirlo, eh, sobre la situación que sucedió hoy. Así que les voy a leer esto, que hoy vamos a hablar de mujeres en ciencia, porque esta es solo una de las áreas en que las mujeres estamos ganando nuevos espacios. Sin embargo, tal como en la ciencia, en que existen muchas barreras aún por romper, y eso es de lo que queremos conversar hoy con nuestra invitada Sonia, sabemos que existen muchas otras áreas en que los desafíos son tan o más grandes. Hay muchas injusticias que subsanar. Lo vimos hoy mismo y esperamos que así se haga.
que quería leerle esas pequeñas palabras. Y te doy la palabra, Sonia, de si quieres decir algo a la gente que nos está escuchando el día de hoy. Bueno, primero agradecerte a ti, Tracy, y al MAS la oportunidad de hablar de este tema en un contexto de divulgación científica, porque muchas veces este tema queda de lado y la gente no necesariamente entiende por qué nosotros hacemos los esfuerzos que hacemos por visibilizar y trabajar con grupos minoritarios, aunque este grupo minoritario, que son las mujeres, en la ciencia sea en realidad una gran mayoría de personas. Así que les agradezco y les felicito primero por la serie que tienen y les agradezco que me hayan invitado con este tema que me es tan cercano. Muchas gracias, Sonia. Y vamos a comenzar. Entonces, partimos con la primera pregunta, que ya como es costumbre, hace referencia al título de la conversación y es ¿por qué es tan importante hablar sobre justamente las mujeres en ciencia? Bueno, desde mi punto de vista es importante y además es urgente y es un asunto de justicia el poder no solo considerar a la mujer como un grupo minoritario de representación minoritaria en la ciencia, sino que a todos los grupos que están representados minoritariamente en algo tan bello y que todos disfrutamos como es el desarrollo científico. Es increíble que siendo nosotras un grupo tan grande, siendo más de la mitad de la población, no estemos representadas en una proporción similar en el desarrollo de la ciencia y el avance que se requiere en este mundo con todo el talento al que deberíamos echarle mano. Está demostrado además que de la diversidad de puntos de vista, un grupo de trabajo saca mejor y ciencia de mayor calidad y de mayor creatividad. Así que incluso si no fuese un problema de justicia, si nada de eso te interesa, si tú quieres un grupo de trabajo más eficiente, te conviene tenerlo más diverso. Así que son múltiples las razones por las que tenemos que trabajar en este tema. Muy bien. Y yo creo, partamos repasando un poco de la historia. Vámonos como desde mucho más atrás en el tiempo y cómo ha ido evolucionando este tema. Y concentremos como en las mujeres astrónomas, porque es lo más cercano que tenemos ambas. Y vámonos a la antigua Grecia y hablemos un poco de Hipatia de Alejandría. Bueno, nuestra amiga Hipatia, que nació en Grecia en una época en que de hecho no se consideraba que las mujeres fueran totalmente, no estaban seguros de que fueran personas, eh, no se las consideraba aptas para ser educadas, pero ella tuvo la suerte y de muchas de las mujeres de las que vamos a hablar hoy, vamos a ver que hay un concepto de suerte o de beneficiarse de un cambio de paradigma para que puedan salir adelante, de que su padre decidió educarla. Decidió ir con ella al trabajo que él tenía en la biblioteca de Alejandría y mostrarle lo que a él le llenaba, que era la matemática y la astronomía. Y Hipatia le gustó, participó de esto, se convirtió de hecho en una profesora muy renombrada en esa época y hizo un montón de trabajo del cual nosotros hemos solamente sabido a través de el relato de sus estudiantes posteriormente, porque todos sus trabajos, de hecho, se perdieron, entre otras cosas, en el asalto a la Biblioteca de Alejandría que terminó con su fallecimiento. A ella se le adjudica el diseño y mejoramiento del astrolabio, este instrumento que permite ubicar estrellas y objetos en el cielo, y el desarrollo de un densímetro, que es un instrumento para medir densidades de los líquidos. Sí, Hipatia fue muy importante y también tuvo un poco dura su muerte también. Sí, hay maneras muy horrorosas de torturar a alguien y ella sacó el premiado aparentemente en el asalto a la biblioteca, terminando con una muerte bien horrorosa que nadie se merece, ¿no? En la defensa
el material, aparentemente del material que había en la biblioteca, que eran papiros, entonces el incendiar una cosa así se produjo una pérdida total. Sí, la pérdida de conocimiento que se produjo en esa época con esa destrucción fue terrible. Y por eso mismo tampoco hay tantos registros de las contribuciones de Hipatia, pero se sabe que fue como una de las primeras mujeres en contribuir en ciencia. Entonces ya ahora saltemos un poquito en la historia, eh, no un poquito, bastante yo creo, y ya vamos a llegar a un punto cuando la astronomía se empieza más a profesionalizar. Quizás todo el Bueno, mundo o no todo el mundo, pero quizás les suena el nombre de Wilhelm Herschel, pero hoy día no queremos hablar de él, queremos hablar de su hermana, queremos hablar de Carolina Herschel. claro, Carolina Herschel, ella nació en Alemania, alrededor de 1750 me parece, y ella lamentablemente tuvo una infancia un poco compleja, tuvo varias enfermedades que la perjudicaron en su desarrollo físico, incluso tuvo una que aparentemente le deformó un ojo, por lo que se quedó pequeñita y la madre, evaluando cuáles son las opciones de su hija, pensó que en realidad lo que iba a suceder con ella es que iba a quedar como parte del apoyo doméstico a su familia, como no se la imaginaba ni desarrollándose profesionalmente en algo que no era una cosa común en esa época, Mm. y probablemente no se la imaginaba tampoco con la posibilidad de casarse de manera muy directa. Así que la envió a aprender lo mínimo y necesario para que fuera una buena ayuda en casa y realmente no la apoyó, pero incluso si uno lee las cartas de Carolina, uno entiende que ella la ve como que su madre lo hizo porque pensaba que esto era lo conveniente, lo adecuado para ella, no por maldad. Y ella terminó como varias de las mujeres de las cuales vamos a conversar ahora, con que tuvo la suerte de que su hermano, William, nuestro conocido William, él decidió irse de Alemania a Londres a estudiar, a ir a explorar qué cosas hacer, y se apiadó en cierta manera de Caroline y la invitó, a pesar de que la madre no estaba muy convencida, la invitó a irse con él a Londres a ayudarle con el pretexto, no de mentira, de verdad también, que él necesitaba que alguien le ayudara en la parte doméstica, a irse con él y participar de las exploraciones que él tuvo en el área profesional. Por lo que al principio él se había ido a estudiar música y Carolina también participó de eso, se dedicó al canto con él, pero William tenía esta dedicación también a la astronomía entre sus pasiones. Era una persona, parece que, según se describe, según las mismas cartas de Caroline, aparentemente una persona muy trabajólica, y entonces se dedicaba a hacer telescopios, a trabajar en astronomía y en matemáticas, y le servía la ayuda de la hermana, pues entonces metió a la hermana también en este menester, y ella al principio trabajó como su asistente en cosas bastante demandantes, y luego de a poco tuvo la oportunidad de desarrollar su propia línea de trabajo. William Herschel fue conocido, entre otras cosas, y de hecho esto fue una cosa que cambió el futuro de William y de Caroline, por identificar correctamente a Urano como un planeta, no como una estrella o algún otro objeto, un cometa. Y Mm. en 1781, al hacer esta identificación, él recibió dinero que le permitió dejar el canto como forma de trabajo y dedicarse a ser como astrónomo full time. Y al hacer eso, él también le dio la oportunidad a Caroline de que se dedicara también a esto, como parte de su trabajo. Y Caroline estaba bien consumida por el trabajo de su hermano, pero cuando su hermano estaba afuera, cuando su hermano salía, volvía a Alemania o lo que fuera, ella había recibido de él un pequeño telescopio y con eso empezaba a hacer sus propias exploraciones. Y en la época, la pasión de la época eran los cometas, Mm. encontrar cometas. Y ella tuvo, se le asigna como que fue descubrió el primer cometa que oficialmente
ha sido descubierto por una mujer, y ese cometa lo descubrió en 1786. Gracias a esto, de hecho, su hermano escribió una carta pidiendo que fuese reconocida a Caroline y se le permitiese tener un ingreso mucho menor que el que tenía él. No se compara, pero es como un cuarto del ingreso que tenía él. Y de hecho, él sugirió, porque dijo: mira, mi hermana sale barata. Si yo tomo cualquier otra persona, primero yo no confío en cualquier otra persona, yo a mi hermana ya sé que le hace el trabajo bien, y además mi hermana va a salir súper económica, así que... Y al producir esta conexión, el hecho de que le empezaran a pagar, entonces se considera que Caroline es una de las primeras, de hecho, la primera en el Reino Unido y la segunda después de otra alemana en ser consideradas astrónomas profesionales. Sí, generalmente la historia de Caroline se ve bastante opacada por la de William Herschel y se olvida que realmente ella también estuvo ahí, que tuvo contribuciones también importantes. Así que es bueno siempre mencionarlas a estas grandes mujeres que están un poquito olvidadas. Y siguiendo hablando de estas mujeres que lamentablemente han sido un poco olvidadas por la historia, quiero mencionar a Cecilia Payne. ¿Qué hay de ella? Cuéntanos un poco de su historia. Doña Cecilia Payne, ella ya es del 1900. Ella nació en el Reino Unido, pero después desarrolló su carrera en Estados Unidos justamente porque en el Reino Unido no se le permitía a las mujeres obtener un título por los estudios que ellas hicieran. Entonces, debido a eso, ella en Cambridge no iba a poder recibir su título, y ella dijo: bueno, me voy a Estados Unidos, y en Estados Unidos intento donde había la posibilidad de estudiar, de hecho, con una beca Ujú. en lo que actualmente es Harvard, que estaba haciendo una acción positiva para incorporar mujeres a la astronomía, lo que le permitió a ella hacer su doctorado y encontrar que efectivamente su contribución fue alabadísima, pero no fuera de controversia, donde ella descubrió y presentó como una propuesta que, de hecho, el Sol y la Tierra no tenían la misma composición, sino que el Sol era una estrella que tenía mayoritariamente estaba compuesta de hidrógeno, que no era lo que se creía en esa Mm. época. E incluso cuando ella iba a presentar sus resultados, la convencieron de que le bajara un poco el perfil al resultado, porque si no, como quien dice, todo el mundo le iba a decir que no era correcto lo que ella estaba diciendo. Y bueno, ella trabajó también en Mis queridas estrellas variables. Ella fue una de las que propuso que mis ex estrellas variables, ella propuso que las cefeidas variaban en su luminosidad, en su brillo, no porque estuviesen experimentando un eclipse y eso les cambiara el brillo, sino que porque intrínsecamente había una variación en el brillo. Eh, ella terminó haciendo casi toda su carrera en Harvard, donde no fue reconocida inmediatamente como astrónoma de la universidad, pero finalmente fue la primera profesora asociada en 1956 y la primera directora de un departamento en Harvard que era mujer. Así Mm. que ahí uno tiene que darse cuenta que el hecho de que Harvard se hubiese abierto a la posibilidad y hubiese ofrecido una beca específica para mujeres es lo que le dio la posibilidad a Cecilia de hacer todas las contribuciones que ella hizo. Claro. Sí, y aparte decir de que la tesis que Cecilia escribió en su época fue considerada después de que se dieran cuenta que tenía razón, Sí. de que no estaba errada como inicialmente todo el mundo lo pensaba. La consideraron, es considerada una de las tesis más bonitas de la historia de la astronomía. Y Cecilia se casó con un ruso que también era astrónomo, astrofísico, y con él se lo importó para Estados Unidos y estuvieron trabajando juntos en Harvard por mucho tiempo también. Y ahora ya hablamos de varias mujeres mucho más atrás en la historia y vamos a avanzar más, un poco más recientemente, no tan recientemente, pero un poco más. Y quiero que me cuentes sobre Vera Rubin.
Vera Rubin. Bueno, Vera Rubin, ella nació en Estados Unidos en 1928 y no murió hace tanto, murió en el 2016. Mm. Ella fue bien controversial en las cosas que encontraba, porque encontraba cosas con mucha anticipación a que la gente después las aceptara como idea válida. A ella también le pasó que ella sufre esta cosa de que tiene un grupo de gente que la apoya y un grupo de gente que no. Entonces, su padre, por ejemplo, la apoyó y juntos construyeron un telescopio rudimentario que le Ujú. permitía a ella hacer sus primeras observaciones cuando era chiquitita, porque ella desde pequeña quiso ser astrónoma. Pero por otro lado, su profesor de ciencias la desalentaba y le decía que en realidad lo que tenía que hacer era dedicarse a la música. Mm. Y los tirones pues, que pasan en estos medios ambientes que todavía eran muy conservadores con respecto a la educación de la mujer. Y ella hizo el equivalente a su licenciatura, lo fue a hacer a Bazar, Ujú. que es un lugar donde había una mujer que enseñaba. Entonces el hecho de que hubiese este modelo de rol, esta mujer que le permitía imaginarse como una científica, la ayudó a decidirse y no hacerle caso a su profe y hacer su licenciatura en Vassar. Ella quiso también después seguir su estudio graduado Ujú. a Princeton, pero en Princeton le dijeron que no, porque por los siguientes 27 años no aceptarían una mujer como estudiante graduada en un magíster o en un doctorado, así que Wow. tremendo. Súper mal, pues entonces, ¿qué es lo que va a hacer ella? Ella había ya conocido al que fue su marido y su marido iba a estudiar a Cornell, así que se fueron los dos a Cornell y en Cornell sí ella pudo sacar su magíster. Mm. Y de su magíster se fue a hacer su doctorado lo pudo obtener en 1954, donde ella empezó a ver este asunto de que las galaxias no estaban distribuidas hacia el azar en el universo, sino que parecía que se agrupaban, que era como asimétrica la cosa, ¿no? Ujú. Y eso fue así terrible, controversial, tampoco le gustaba a la gente esta cosa, así que las cosas eran complejas para ella. Una cosa que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo sobre su biografía fue que, porque estas cosas nos ha pasado alguna, en 1965, que no es ni tan tarde, o sea, mi hermano nació en el 67, esto en 1965, ella fue la primera mujer que postuló a tiempo de Palomar, Ujú. del Observatorio Palomar, y lo obtuvo, pero se encontraba con que la dificultad mayor era que no había baños de mujeres para ir a hacer las observaciones. Así que tuvo que arreglárselas por ahí de reservar un espacio para poder ir a observar sin tener demasiados problemas. Y ahí ya en esa época estaba interesada en ver qué pasaba con la curva de rotación de las galaxias, ¿no? Ujú. Y de ahí sale lo que todos aprendimos la primera vez de cómo era que se veía la primera evidencia o la primera sospecha de que debería haber materia que no era visible, Ujú. pero que afectaba gravitacionalmente la curva de rotación de la galaxia, porque si no, Claro. no tenía sentido que con lo que tú deducías que era la masa en luz visible, Mm. una galaxia se mantuviese, una galaxia como Andrómeda, porque tú se mantuviese entera, se necesitaba más masa. Otra cosa que también controversia de nuevo, o sea, yo creo que ella tenía piel bastante dura, Curtida. bastante firme. Y es bonito entender que, por ejemplo, la Royal Astronomical Society le dio el mismo premio a ella, que era la medalla de oro, Ujú. que le dio a Caroline Herschel, con una Ah. diferencia de 168 años, y ninguna otra mujer entre medio. Así que de verdad que yo no sé si hubiera tenido la resistencia de estas mujeres de salir adelante en estos medios ambientes tan duros. Su trabajo en realidad fue reconocido de manera de que ahora nosotros sabemos que el LSST, el telescopio del Large Synoptic Survey Telescope, ahora ya no se llama así, ahora se llama el Vera Rubin Mm. Observatory, ¿no? Así Exactamente. que, y eso fue el año pasado nomás, Es, de hecho en diciembre del año pasado fue sí, es que muy, sucedió. muy reciente y hace muy poquito. Reciente. Mira, yo no sé si tú sabes esta respuesta, pero si no la sabes, no importa porque me parece si es verdad o una anécdota bastante interesante. Que aquí
Capitán Captain.azoka nos dice, no fue Vera Rubin la que puso un símbolo de la mujer en uno de los baños del observatorio para que ella pudiera usarlo. Lo pregunta, yo no sé si tú lo sabes, pero si es así, genia. O sea, ella no solo reconocida por la parte astronómica, sino también por, o sea, con todo lo que le tocó pelear, por avanzar en la causa de la mujer en la ciencia. Y en una de las biografías que yo estaba leyendo, de la información biográfica que yo estaba leyendo, decía que ella se las había arreglado para conseguir un baño que le pudiera servir a ella. No me llamaré la atención que efectivamente lo que hizo fue poner ¡pah! El signo y todos para afuera. No, no lo sé a ciencia cierta porque no lo decía explícitamente, Ujú. pero yo dije, a ver, biombo no va a poner un biombo, necesita la privacidad. Así que es muy posible que sea como dice nuestro Instagram escucha. Sí, aquí también Captain.azoka nos dice que mal, pero qué bueno que la cosa ya está cambiando. Que estadísticas hay, bueno, nos pregunta sobre estadísticas hay de hombres con respecto a mujeres estudiando astronomía en Chile. No, no dice en Ah, Chile, mira, hoy en día. hoy en día, ya, mira, la verdad es que en carreras STEM en general, o sea, las cosas que tienen que ver con ciencia, con tecnología, con ingeniería y con matemática, los números al ingreso, al principio, que Ujú, son como, por decirlo de alguna manera, los más fáciles de obtener, pero no son triviales de obtener, ujú. varían para la mujer entre el 20 aproximadamente y el 40% de ingreso a carreras específicas del grupo STEM. Hacia más cerca del 20% está, por ejemplo, física, física teórica, son carreras complejas de que las mujeres tengan un gran espacio. Y hacia más el 40%, pero depende del lugar, depende del medio ambiente y todo, eh, astronomía se acerca bastante a eso. El Mm, problema es que no es solo la cantidad de personas que ingresan, ¿ah? mm, Porque de hecho en Chile más de la mitad de las personas que ingresan a la educación superior general mm. son mujeres. Sino que es lo que pasa después, este fenómeno que le llaman el leaky pipeline, que es como una tubería que gotea, donde lo que gotea son personas, porque mientras vas moviéndote en la tubería, como desde que haces tu inicio de la licenciatura, el magíster, el doctorado, el encontrar tu postdoc, luego encontrar, si vas a seguir una carrera académica clásica, encontrar un puesto de profesor y luego de llevar un tiempo como profesor, subir suficiente para ser parte del equipo directivo. O sea, ¡chum! Gotea, gotea, no, no gotea, chorrea. Realmente se desaparecen las mujeres. Y entonces uno tiene una pérdida horizontal en el sentido de que la fracción inicial no es una fracción muy grande y luego una pérdida vertical, que es que cuando vas ascendiendo en la carrera se te van cayendo las chiquillas. Ya que empezamos a hablar de ya como las proporciones de mujeres ya como hoy en día, adelantémonos un poco la historia. Ya vimos estas grandes mujeres, pero vámonos ahora en Chile. ¿Cómo fue la aparición de la mujer en la astronomía en Chile? ¿Cómo pasó eso? Eh, una cosa que me contaba siempre mi mamá cuando yo era chica era sobre un pedacito de un decretito ley que existió, que surgió y se publicó el 6 de febrero de 1877, que se llama el Decreto Amunátegui. Y no Ujú. mucha gente sabe qué es el Decreto Amunátegui. El Decreto Amunátegui es el que permite, así como habíamos hablado de que había unas universidades que no habían permitido que algunas Ya. de nuestras científicas pudieran obtener su título, es el que permite en Chile que eso suceda, que si tú estudias una carrera, tú puedas presentar los exámenes, no solamente te hayas sentado a escuchar lo que dice el profe, sino que tengas derecho a presentar los exámenes y en las mismas condiciones que los varones de su época tengan la posibilidad de obtener su título relacionado con lo que estudió. Entonces el decreto Amunátegui tiene tres puntos básicos. Uno que dice que se debe considerar tres cosas. La Ujú. primera cosa es que en realidad es valioso, conviene que las mujeres se les estimule a estudiar, a hacer estudios serios y sólidos, comparado con lo que estaban haciendo hasta el minuto. El segundo punto dice que es conveniente pensar
que las mujeres muestran algunas ventajas con respecto a ciertas profesiones que se denominan científicas. Y en eso están pensando en cosas relacionadas con el cuidado de las personas, por ejemplo, la medicina, pero no toda la medicina, sino que, por ejemplo, la ginecología, obstetricia y cosas por el estilo. Pero, oye, se va abriendo de a poquito la cosa. Y la Exactamente. tercera consideración es una consideración ya de tipo práctica, que dice, a nosotros también nos conviene, al fin y al cabo, que puedan eventualmente tener independencia y subsistir por sí mismas, porque de repente tú tenías un montón de hijas y si no las lograbas casar a todas, ¿qué hacías, no? Eso era como un problema práctico de la época. Exactamente. Entonces de repente me dijo, oye, pero en realidad sería bueno si pudieran mandarse sola, por lo menos en este aspecto y bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, después de esas tres consideraciones que fueron pensadas y pensadas por los varones leguleyos de la época, decidieron que debía admitirse a la mujer, si es que ella cumplía con todas las reglas con las que cumplían los varones, a los exámenes y poder obtener su título profesional una vez que eso sucediera. Y eso obviamente es el primer paso y el paso más fundamental que necesitamos dar nosotros para poder tener una astrónoma, y no solo una astrónoma, sino que una cualquier profesional. Claro. Una vez que esto sale, no es tan trivial que las mujeres salten a la oportunidad, aunque tenemos varias que lo hicieron, pero había otras reglas que tenías que romper tú. Primero, las reglas de la convención social, donde la mamá, la abuela, la tía y el papá y los hermanos te miraban con cara de ¿pero cómo? Porque Sí. no era considerado digno que una mujer se fuera a meter a un ambiente lleno de hombres. Entonces, para poder hacer esto, tú tenías que hacer varias cosas. Tú tenías que primero tener tu licencia de enseñanza media o el equivalente a tu licencia de enseñanza media, pero en aquella época no había gran cantidad de escuelas de mujeres, porque estaban separados entre de mujeres y de hombres, que tuvieran la posibilidad de enseñar al nivel de que una chica obtuviese su grado. Entonces, lo que ellas se les podía dar la oportunidad de hacer era irse a un colegio de hombres, donde sí esto funcionaba, pero por supuesto no podía ya asistir, porque no era digno que una niña estuviera metida en estos sistemas, entonces tenías que dar, como quien dice, los exámenes libres. Y para eso, ¿qué tenés que hacer? Tenés que conseguirte una institutriz, tenés que invertir tu propia plata, tenés que lograr preparar tus propios exámenes para poder obtener primero tu licencia y luego participar en la universidad con una chaperona porque no te iban a dejar ir sola, entonces necesitáis alguien en tu familia que esté dispuesto a acompañarte, la tía, la misma tía, abuela, prima, que no ve con buenos ojos que tú te vayas a meter allá. Tenéis que encontrarte alguna de esas que sí lo vea con buenos ojos y te acompañe para que no haya ninguna duda en el honor de tus intenciones al participar en estos medios ambientes totalmente llenos de varones. Así que la complicación no era menor, No, para nada. pero, Y en la pero algunas valientes algunas valientes fueron nomás y lo hicieron, y eso significa que también tuvieron la suerte de tener los apoyos correspondientes familiares y los medios para poder complementar lo que no pudieran sacar en sus propias escuelas. Y tuvimos la primera ingeniera civil, tanto de Chile como de Sudamérica, que fue doña Justicia Acuña, que sacó su grado en 1919, que es el año que nació mi abuela. Así que piénsate que no es tan, o sea, claro, yo soy vintage y mi abuela es vieja, pero estamos hablando de alguien que yo conozco que vivía en esa época, ¿no? Y lo hizo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de UCHEF. Y tuvimos también la primera médico, tanto de Chile como de Sudamérica, doña Eloísa Díaz, que sacó su grado en 1886, pero claro, tanto ella como la segunda médico, solamente en la parte como ginecobstetricia, ¿no? Las claro. cosas relacionadas con las mujeres, que de hecho yo me imagino que los caballeros tenían más ganas de que fuera una niña la que se encargara de eso. Así que, y todo eso en el fondo pavimentó el camino para que nuestra querida Adelina Gutiérrez, que nació en 1925 y no falleció tampoco hace tan poco, falleció en el 2015, pudiera conseguir, no en Chile, pero sí en Estados Unidos, en la Universidad de Indiana, en 1964, su doctorado, convirtiéndose en la primera doctora en astrofísica de nuestro país,
y eventualmente fuera aceptada incluso como la primera mujer en parte de la Academia de Ciencias. Y gracias a ella, en la Universidad de Chile se promovió la existencia de una licenciatura primero Ujú. y de un magíster en astronomía. Así que Así yo que como... soy chucha, yo que pasé por ahí, le debo el esfuerzo que ella hizo junto a su marido, que era astrónomo, don Hugo Moreno también, que trabajaron en el Cerro Tololo mucho tiempo. Porque ya vimos al principio de esta conversación, vimos cómo se pavimentó como en otros países el camino de las mujeres en la ciencia, las mujeres astrónomas, cómo se fue pavimentando. Y ahora tenemos el caso de cómo se pavimentó en Chile, de que no es muy común que la gente sepa, la gente probablemente quizás muchos se están enterando recién de este decreto, de que para nosotros las mujeres deberíamos manejarlo, saber que existe, que es gracias a Sí, él po. que podemos estudiar finalmente. Sí, fíjate Y que estas grandes mujeres fueron las que pavimentaron finalmente el camino para que hoy en día podamos acceder a la educación superior. exactamente. Y había limitaciones hasta no hace mucho. Como te decía, mi mamá ingresó a la universidad a estudiar medicina en la Universidad de Chile y había un tope al porcentaje de mujeres que podían participar. Solamente el 10% podía participar. Y ella me contaba, cuando me contaba esto, me contaba súper enojada que a ella le había salido mucho más difícil porque la competencia era durísima para poder ingresar con esa cantidad menor de cupos. Mm. No era que no hubiese interés en las mujeres en participar, sino que había un tope y simplemente entonces se competían entre las más mejores, ¿no? Y ahora quiero que vayamos como un poco a la parte más personal. Ya tuvimos como, cementamos como la historia La para base. entender la base, para entender bien el contexto de por qué es tan importante seguir hablando y poner esto, gritarlo al mundo. ¿Y por qué fue que te involucraste en esta temática? ¿Por qué fue que comenzaste a elaborar proyectos, a hablar de esto? Porque todas las mujeres que Yo, estamos involucradas en ciencia han sí, vivido situaciones, pero no todas han querido como llevar a hacer. cabo su experiencia. Mira, la verdad es que la primera vez que hice una presentación sobre mujeres y ciencia, estaban pasando dos cosas. Me había decidido a tener familia. Ujú. Y además me habían invitado a hacer una charla a mi gusto, pero como con ganas de que fuera relacionada con mujeres y ciencia, en el Liceo Manuel de Salas. Y Ujú. resulta que yo dije para mí, no, esta cuestión es espectacular, porque de hecho mi mamá estudió en el Liceo Manuel de Salas y su cuento, yo creo que ella es la que me hizo más pensar en estas cosas, porque ella siempre contaba que estaba en un liceo de niñas, Ujú. como era tradicional un poco en esa época, porque mi abuela la había puesto en el mejor liceo de niñas, donde las niñas eran buenas niñas, y ella en algún minuto dijo, escucha, yo en realidad mi familia no tiene muchos medios, así que yo voy a tener que ser una buena niña, pero una buena niña que se mantiene, que se puede mantener sola. Mm. Y fue y le preguntó a la directora del colegio, le dijo, oye, tenía 10 años mi señora madre, le preguntó, quería saber, directora, ¿qué fracción de las niñas que salen en esa época se llamaba sexto humanidades, creo como el equivalente a cuarto medio, Sí. ingresa a la universidad? Y la directora la miró con cara de, niñita, aquí las niñitas decentes no van a la universidad después del colegio, las niñitas decentes forman una familia. Y mi mamá la miró con cara de, entonces este no es el colegio para mí porque yo necesito ganarme los porotos. Y fue solita, tenía muchas patas mi madre. Fue sola a ver dónde quería ir ella a estudiar. Y ella dijo, quiero estudiar en la Universidad de Chile, y la Universidad de Chile tenía el Manuel de Salas, que se llamaba en esa época, no sé si todavía se sigue llamando, el Liceo Experimental Manuel de Salas, porque se experimentaba en la parte de nuevas técnicas educativas
los profesores de la Universidad de Chile hacían estos testeos de nuevas técnicas educativas en parte en el Liceo Manuel de Sala. Entonces mi mamá fue, me contaba que tomó el tranvía con 10 años, ¿no? Llegó al colegio, no sé, septiembre o diciembre, que para marzo ya está todo cerrado, ¿no? Y pidió hablar con el director correspondiente, y entre broma y broma, por ser chica, la dejaron pasar, pues, la dejaron pasar porque este bicho raro que llegaba, y ella explicó su situación, dijo que ella le interesaba venir a estudiar a esta escuela porque ella quería ser profesional, porque ella tenía una familia que no era de muchos medios y ella era hija única, así que tenía que encargarse de sí misma y de sus papás. Y el director le abrió un espacio, pues, a pesar de que ya no había, le abrió un espacio porque quedó tan impresionado. Y cuando me contaba esto, y también me contaba que le había costado ingresar a la universidad porque había un límite y todas esas cosas, como que me dejaba el bichito de que no está bien, que nosotros tenemos que hacer algo. Y bueno, cuando me tocó a mí, pucha, yo también tenía que salir y correr y pasar de una cuadra a otra, entrar a un edificio para encontrar un baño mientras estaba dando un examen, porque en ingeniería en esa época no había baños de mujeres en todos lados. Entonces, como que te queda dando vuelta la cosa, que por qué siendo que no ves una diferencia mayor de por qué una mujer o un hombre tuvieran que ser para una cosa y no para otra, sí ves una diferencia al estar en una minoría. Al ser una minoría, el lugar no parece ser un lugar que te puede acoger, o al revés, de cierta manera, tú te sientes que no estás en el lugar que debes porque el lugar no está adecuado para recibirte. Así que, bueno, acepté y hice la primera charla con respecto a eso, y después ya no he parado porque realmente es un tema apasionante y es un tema, como te decía, de justicia y de cómo nos vamos a aprovechar todo el talento. O sea, si mi mamá no hubiese tenido el carisma de hacer lo que hizo, no sé qué habría terminado siendo, o si el director no la hubiera encontrado simpaticona y entretenida y como, bueno, hagámosle un espacio. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cachai? ¿Qué hubiera pasado con esto? ¿Qué hubiera pasado con la Caroline si el hermano no le da la mano? ¿Qué hubiera pasado con la Cecilia Payne si no se hubiera decidido a cambiarse de país para encontrar la manera de tener su grado? ¿Cachai? Es como súper fundamental eso de eh, no me parece correcto que el talento se haya logrado desarrollar, se haya logrado florecer por cosas de suerte. Tenemos que tomar acciones reales para que esto no sea una barrera, porque claro, tenemos estas historias que son de éxito, pero ¿cuántas historias de desaparición, no de fracaso, porque ni siquiera deben haber tenido la opción de participar de esto? ¿Cuánto descubrimiento que no hemos visto? Porque había estas barreras, porque había y todavía existen algunas barreras, ¿no? Mira, Facing the Universe nos dice, ¿qué se puede hacer en la academia para fomentar mujeres en STEAM? Bueno, nosotros desde AWI en RAO estamos trabajando bueno, yo participo desde hace un año, pero la verdad es que desde antes, en un proyecto que se llama Provoca, que es un proyecto que quiere promover vocaciones científicas partimos con las niñas, porque son la minoría más mayoritaria, pero en realidad en todas las minorías subrepresentadas en ciencia y en carreras STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y lo que hemos descubierto es que tú tienes que como hacer varias cosas. La primera cosa que tienes que hacer es efectivamente visibilizar e inspirar a las niñas, visibilizar a las mujeres que ya participan de estas carreras e inspirar a las niñas a través de estos modelos de rol. Recordemos que la Vera Rubin, si no hubiera tenido esa profesora que sabía que existía en Bazar, Claro. quizá no hubiera sentido que existía la posibilidad de ser una mujer dedicada a la ciencia, si no hubiera visto que eso existía, ¿ya? Entonces, uno puede partir por ahí, pero la verdad es que tú tienes que seguir con más cosas. Tú sabes que el sistema todavía es viscoso, todavía no está preparado para la participación completa y sin obstrucción de la mujer en la ciencia. Entonces, las personas que quieren seguir esta pasión tienen que también desarrollar algunas
capacidades, habilidades blandas o capacidades del siglo XXI que se llaman, para resistir las dificultades con las cuales se van a encontrar al estar todavía en un sistema que les puede poner algunas barreras. Entonces hay que desarrollar la capacidad de liderazgo, hay que desarrollar la capacidad de comunicación efectiva, hay que desarrollar la capacidad de trabajo en grupo, conocerse bien a sí mismo, ver cuáles son tus fuertes, cuáles son tus no tan, no, tus mejorables, y echarle para adelante. Y además de esas dos cosas, también tenéis que mejorar el acceso a contenido que vas a necesitar para tener, para hacer tu carrera, ¿no? A información de calidad, a profesores de buena calidad y todo. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es hacer crecer esta parte de la promoción hacia no solo la inspiración, sino que la acción también. Entonces, producir material educativo, hacer talleres donde se hable de estas habilidades o capacidades del siglo XXI y preparar lo mejor posible a la gente hoy, incluso si todavía existen barreras. Mira, aquí también nos llega otro comentario, pregunta, está súper interesante, que es de Flow Cata, y nos dice, perdón si ya lo habíamos hablado, le digo al tiro que no lo habíamos hablado, y nos dice, ¿cómo se pueden tratar estos temas en ambientes o grupos donde casi todos son hombres? A mí me pasa que siento que no les importa el tema. Pucha, pero es que nosotros obviamente siempre nos cuesta ponernos en la situación que no vivimos, ¿verdad? O sea, es difícil, es difícil si tú no has tenido una experiencia de discriminación o si tú no te has dado cuenta que has vivido una discriminación y ponerte en los zapatos de alguien que sí. Eh, yo creo que mucho de esto va en esto que te decía yo, en estas capacidades del siglo XXI, en poder comunicar de manera efectiva cuáles son, no, de repente yo creo que yo de más joven no me daba cuenta tan fácilmente, yo me daba cuenta que tenía una sensación de no pertenencia Claro. o de contraste o de choque, pero no lo podía poner tan claramente en el hecho de, oye, el hecho que no haya un baño de mujer al lado de un baño de hombre, ya te está dando un mensaje subliminal, ¿no? Entonces, cuando con el tiempo tú eres capaz de ir dándote, de ir procesando, ya, pero ¿qué es lo que siento? Ya yo siento que este espacio no está adecuado para recibirme. ¿Cómo puedo explicarle yo eso a un compañero? ¿Cómo le puedo explicar a un compañero que si yo tengo que dar una prueba de 3 horas y media y tengo que cruzar una calle con buses para ir al baño y demorarme 20 minutos para ir y volver y tengo que evaluar si esos 20 minutos los puedo perder, porque en 3 horas y media yo, discúlpenme, pero yo tengo que ir 2 veces al baño en 3 horas y media. Eh, no sé si seré solo yo. Eh, esas cosas como que parecen cosas ridículas, pero son mensajes súper power. Es Claro. como, ¿por qué a la salida de esta misma sala de examen, está, en mi caso, a la vuelta estaba el baño de hombres y no había un baño de mujeres ahí? O sea, yo un par de veces grité, tápense, tápense, y me metí nomás, porque yo no estaba dispuesta a arriesgar el pellejo cruzando boche Claro. y además demorarme y perder 20 minutos De una de prueba. una fracción gigante de una prueba, ¿cachai? Sí. Entonces yo Y creo que cuando uno hace esas pruebas, ese tiempo es oro. sí, ese tiempo es oro, casi una pregunta, pues 3 horas típicamente media hora por pregunta. Entonces, qué es lo que yo creo que a uno le sirve? A uno le sirve, uno, educarse, encontrar las palabras, encontrar los conceptos con los cuales puedes explicar por qué hay una barrera, cuál es esa barrera, por qué es diferente para ti que para otra persona y por qué no tiene sentido. Y en general, yo he encontrado que en su gran mayoría las personas son comprensivas cuando uno logra verbalizar claramente cuál es su problema. Siempre te vas a encontrar con una fracción de gente que te va a decir que está ahí puro pintando el mono o que está Claro. ahí exagerando. Pero la verdad es que estas son luchas que se van a tener que dar mientras el sistema no sea fluido para nosotras. De hecho, quiero comentar una anécdota que tú me habías comentado, que era justamente en Buches cuando tú estudiaste, algo tan simple como que no había fruta.
o Uy, yogures para fue una comer, pelea. Fue una pelea, porque el Mario que era el que tenía como el la kiosco. cafetería, la cafeta principal. Yo discutía con el Mario, le decía, Mario, pero mira, tenía esta hamburguesa de dudosa reputación, que yo no me voy a comer. Tenía estos hot dogs que, ¿para qué vamos a empezar a hablar de los hot dogs? O sea, que además eran con ¿cómo se llama? Ketchup falso y mayo falso y nada más, po. Oye, yo no estaba dispuesta a comer ninguna de esas porquerías, entonces era como, Mario, tráete una manzana, por favor, Mario, tráete un yogurcito, por favor, y de a poco como haciéndote tu espacio, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que una vez se cayó una de esas, a un compañero se le cayó una de esas hamburguesas y se acercó un gato, porque era una facultad de gato en la nuestra, el gato se comió el pan, el tomate, langueteó la palta y dejó la hamburguesa. O sea, no, asqueroso, era terrible. Y ya hemos hablado harto sobre cómo fue el que te involucraste en este tema, lo que tú estás haciendo para poder como aportar a un poco visibilizar este tema y ir cambiando mentalidades. Eh, acá nos dicen que los gatos son sabios. Sí. Oye, si el gato no se comía la proteína, tú... Lo dudo, uno lo duda. Eh, y ya contamos varias historias de muchas mujeres que a lo largo de las historias han luchado y han logrado ser destacadas, como tal tú misma dijiste. Lamentablemente en el camino muchas quedan ahí, muchas quizás no lograron, no tuvieron la oportunidad, porque hay muchos otros problemas. Entonces, ya como para ir cerrando como el tema, me gustaría si nos puedes dar como una reflexión final, una reflexión sobre este tema, de que abarque como Sí. todo lo que ha sido esta conversación. Bueno, yo creo que revisando la vida de todas estas personas, todas estas mujeres súper luchadoras, uno se da cuenta que efectivamente con respecto a nosotras había una mejora constante. El ambiente se ha puesto más acogedor y estamos claramente avanzando en el camino. Pero a mí me gustaría que estas cosas no pasaran de casualidad, sino que efectivamente se tomaran las acciones afirmativas para que esto suceda a una velocidad no de tortuga, no de caracol, ¿verdad? Sino que suceda, ojalá, para que nuestras hijas y nuestras nietas ya este problema no sea un problema para ellas. Claro, no sea un Eh, tema. porque el talento está en todos lados, Mm. no se distribuye de manera extraña, se distribuye parejo. Entonces, no tiene ningún sentido que nosotros estemos desperdiciando la mitad de nuestra gente cuando es un recurso que no tenemos para tirar para el cielo. Mm. Me gustaría que las oportunidades no se dieran de casualidad o por suerte, como vimos en la historia, sino que se dieran de forma sistemática, hasta que ya no sea necesario tomar acciones, sino que el sistema naturalmente se equilibre en democracia y en justicia para todas las minorías, no Mm. solamente para las mujeres. Muchas gracias, Sonia, de verdad. A ti. Espero que yo lo disfruté mucho, espero que también lo hayan disfrutado los que nos estaban escuchando. Eh, nos, nos quedan unos minutitos para que si nos quieren hacer preguntas. Y yo quiero mostrar una ilustración que realicé yo, que la hice para el MAS, para celebrar, no es para celebrar la palabra correcta, es para conmemorar Conmemorar. el Día de la Mujer, el 8M. Y varias gente me preguntó sobre esta ilustración que yo realicé y en qué me basé. Básicamente esto está pensado y porque existe un libro que se llama Sobre hombros de gigantes. Y este libro lo único que hace es poner a grandes científicos hombres. Pero tal cual como hemos hablado, la ciencia no se ha construido solamente gracias al aporte de los hombres. También se hizo gracias al aporte de grandes mujeres. Y eso es lo que yo quise representar en esta ilustración, que es justamente la ciencia, la astronomía, también se construyó sobre los hombros de mujeres. Y ahí están representadas algunas de las mujeres de las que hablamos hoy, como Hipatia,
también está la Henrietta Leavitt, que no la alcanzamos a mencionar, la Cecilia Payne, la Vera Rubin y la Cathy Bowman, que fue una de las últimas mujeres como que hizo mucho revuelo por la imagen del agujero negro supermasivo. Entonces, quería mostrar esta imagen básicamente para recordarles y dejarles este mensaje final de que no solamente los hombres han contribuido, quizás han tenido más oportunidades, tal cual como tú mencionaste, pero muchas mujeres también han hecho grandes y relevantes descubrimientos, y sin ellas quizás no sabríamos lo que sabemos hoy en día. Entonces no hay que olvidarlo. Así que Hermoso. eso quería tomarme unos segunditos para hablar sobre esto, y que es importante finalmente el aporte de las mujeres. Muchas gracias, Tracy y Almas, por la invitación. A mí me encantó cuando mandaste la ilustración la primera vez. Te felicito porque tienes excelente mano. Y efectivamente, nosotros deberíamos, antes que nada, respetarnos y darnos las oportunidades porque somos personas. No porque somos hombres y mujeres, sino que porque somos personas. De la misma manera que algún varón quisiera participar de alguna carrera que se considere feminizada, no tendríamos que estarle poniendo barreras tampoco. Entonces seamos antes que nada personas y de ahí en adelante todo lo demás. Muchas gracias, Sonia, de verdad. Un aplauso para ti. Espero que la gente lo haya disfrutado. No sé si quedan 2 minutitos. La gente puede escribirnos algo o no sé, algo que haya quizás quedado en el tintero que quieras decir. Tienes este tiempito antes que se corte la transmisión. Yo quiero decir, ¿qué quiero decir? Que la verdad uno tiene que seguir bastante su pasión. No es solamente en este ambiente en el que hay dificultades para avanzar, pero la verdad es que si uno no parte con la energía y con las ganas, como partieron todas estas mujeres, como partimos nosotras, es tanta el desgaste que no se llega a ningún lado. Así que yo, a quien sea, a la persona que esté escuchando, le digo, parte y identifica tu pasión y de ahí vamos a ver cómo podemos patear las barreras. Bravo. Así que Gracias. muchas gracias, Sonia. Y recuerden de que estos live los hacemos todas las semanas. Eh, Así que la próxima semana vamos a estar con una temática muy entretenida. Vamos a estar hablando, bueno, yo no voy a estar, pero va a estar mi compañera Macarena y va a estar hablando de ciencia, de física en ciencia ficción. Vamos a estar ahí juntando los temas con el físico Felipe Asenjo, así que no se lo pierdan porque va a estar muy entretenido, y así que les dejamos invitados para que, como todos los jueves a las 7 de la tarde, nos vean, y espero que estén ahí y se entretengan mucho con esa conversación muy entretenida que van a tener la Maca con Felipe. Así que Genial. nos despedimos, que estén Chao, muy chao. bien, chau chau.